el año 98 fue algo muy fuerte. Empezó a llover en el alto y esa agua se almacenó en una de las quebradas donde la empresa Codelco almacenaba sus relaves. Y se saturó y esa quebrada se fue hacia el río. Y esa es el agua que llegó contaminada a Quillagua. Ahí murieron muchos animales, murieron cerdos, murieron patos, vegetación. Mucha gente le echó agua de esa a su cultivo, contaminó las tierras que hoy día todavía están, esas van a estar contaminadas quizás cuántos años más, porque regaron con esa agua, nunca pensaron que iba a ser tan dañina la contaminación. Así que ahí esa fue la muerte ya definitiva de Quillagua. Toda la cantidad de gente que quedaba decidió irse. Quedamos los que teníamos y que queríamos hacer parte de nuestro pueblo. Las mineras son las que en realidad los tienen a Quillagua y a todos los pueblos originarios con su lamentable desaparición. A veces he llorado solitario en lugares porque digo, si este oasis era tan lindo, había tanta riqueza, tantos recursos hídricos, y hoy día no tenemos nada, la gente está muy desilusionada, desmotivada, digo, y ahí es cuando me viene la melancolía y he derramado mis lágrimas, pero solo en el desierto. Mucho después de la contaminación de Quillagua y de otros desastres provocados por las minas, Carlos Aguilar, mi amigo licanantay de San Pedro, me habla del miedo que resurge en los pueblos del norte de Chile. En mayo de 2009 se anuncia oficialmente el inicio de los trabajos en la mina de Pascualama, una inmensa explotación a tajo abierto en la cordillera de los Andes. Yo que conocí el terror durante la dictadura de Pinochet, me pregunto cómo, 30 años después y en democracia, se puede sentir el mismo miedo a desaparecer, a morir. Propiedad de una multinacional canadiense, Pascualama es la primera mina de alta cordillera. Otras, propiedad de otras compañías, le seguirán, ya que a lo largo de los Andes, en el límite con el desierto, se ha descubierto un gigantesco tesoro, la reserva más grande de oro del mundo. Estas montañas, patrimonio de la humanidad, van a ser destruidas. ¿Cómo logró esta fiebre del oro contemporánea vencer todos los obstáculos y cavar minas en esas cimas hasta hoy intocables? La historia que Carlos cuenta desfila ante mis ojos. En este país estrecho y largo de 4.800 kilómetros, la gran riqueza se encuentra desde siempre en el subsuelo del norte. El desierto de Atacama, un territorio de más de 1.400 kilómetros, está horadado por minas. Oro, plata, salitre, cobre, litio. Deja sus huellas alrededor de las ciudades de Iquique, Tocopilla, Calama, Antofagasta, Chañaral, Copiapó, Caldera, Vallenar. Esas explotaciones mineras se implantaron en territorios originariamente indígenas. Va a bajar el nivel de la laguna. Podemos ver la cordillera de la Sal al fondo,
la cordillera de Domeico, donde está otro de los importantes lugares sagrados, que es el Cerro Quimal, el que está al fondo. Bueno, allá está al fondo también el Salar de Atacama. Y acá atrás en la cordillera de los Andes, en donde se sitúan la mayor cantidad de los cerros ceremoniales. Bueno, está la gran familia de los apus, de los cerros, están acá en este sector. En la lejana época del Far West, los colonos y los buscadores de oro penetraban en territorios indígenas por la fuerza y sin remordimientos. Pero hoy en día, los prospectores y las compañías utilizan otros métodos en su búsqueda del tesoro. ¿Cuál es entonces, a inicios del siglo XXI, la estrategia desplegada por las empresas mineras para instalarse en esas tierras ricas en minerales? Sobre tierras de Aguitas se juega esta vez la batalla del oro de Pascualama. La mina pertenece a Barrick Gold. El yacimiento se extiende por ambos lados de la frontera entre Chile y Argentina. Para iniciar este proyecto binacional, la compañía logró obtener la firma de un tratado entre esos dos países que la historia reciente ha opuesto. El oro se encuentra a 4.800 metros de altitud. La mina a Tajo Abierto será excavada donde nace un afluente del río que irriga el Valle del Huasco. Es el miedo a perder su fuente de agua lo que despierta la oposición de los habitantes del valle. Es para llevarse en solo un año 2/3 del presupuesto nacional, porque nos están robando, nos están mintiendo, nos están matando. Decimos una vez más, agua limpia, vida sana, no a Pascualama. Sexta marcha por Naveras del Agua, este sábado 13 de marzo. Porque sabemos que la gran mayoría no cree en inglés, sino que destruye fuerzas laborales. Nosotros tenemos agua de vertiente, sale la agua donde usted la está mirando, que está saliendo el agua, que es la que se vierte de la montaña alta y aparece acá, en la parte baja. Tenemos miedo que eso desaparezca y va a desaparecer seguramente por el agua que van a consumir las mineras para elaborar sus metales y todas esas cosas, tranques de relave y todo eso que van a tener, entonces eso va a terminar. Y ese es el problema que tenemos aquí en el valle. Es un problema humillante para nosotros, porque en realidad nosotros somos nacidos y criados acá, somos nativos de acá. Nosotros hemos vivido siempre nuestros ancestros de que se fundó esta, no sé cuántos miles de años atrás será, de que tenemos registro, estamos nosotros aquí. Ahí pertenecemos nosotros, toda la comunidad guascualtina, Dieguita Guascualtina. Tenemos hectáreas, somos dueños de las tierras, dueños del agua, dueños del aire, dueños del oro, porque está dentro de estas tierras. Estamos a espera como de una catástrofe. Eso es para nosotros la minera, una catástrofe. El agua que ellos van a contaminar la vamos a tomar aquí nosotros. Y no, ya bien que no la tomemos nosotros, los vayamos a otro lado, pero la toman las plantas, la toman los animales que no tienen voz, los pajaritos, los que no tienen voz para reclamar, esos van a morir primero. Mi padre nos enseñaba que nosotros, el agua era para nosotros sagrada. El agua es sagrada. Las nieves son eternas y sagradas, hechas por el Creador.
Y así toda la tierra es nuestra tierra, madre tierra, donde nosotros de ahí comimos, de ahí vivimos, de ahí nos alimentamos, ¿ya? Entonces por eso que para nosotros es sagrado. No es que entonces, yo digo, si a nosotros nos vienen a pisotear nuestras cosas que son sagradas, entonces es hasta las lágrimas. Tenemos varios cultivos para dar a conocer que este valle, su potencial agrícola es enorme. O sea, que hay un diamante que no se ha explotado el 100%. Tenemos unos paltos, tenemos guayados, tenemos unos manzanoles, perales, los mangos, que es otro cultivo que antes no era originario de acá y actualmente se está dando. Y se puede explotar sin tener que llegar a usar los agroquímicos, porque como valle no hay plagas. Entonces eso es súper fácil trabajarlo en algún sentido. No debieran tocar esas reservas que tenemos nosotros de agua. Esa es la importancia de lo que es nuestro valle. Sin esas reservas no existiría lo que estamos disfrutando ahora. Que va a pasar lo mismo que pasó en el río Loa, que a la larga esos residuos, metales pesados, van corriendo por las napas subterráneas y afloran en cualquier lugar. El riesgo que se corre aquí en este valle es el mismo. Si estas mineras arriba, nosotros sabemos que dentro de las minerales hay mucho arsénico y hay mercurio, y más arriba se le van a echar cianuro. Entonces, ¿cuál es el peligro? Si se juntan tres cosas pesadas que con un poquito que se derrame al río o a las vertientes, y ahí es donde va a morir. La gran minería te provoca desechos que quedan contaminando. Cualquier condor o cualquier aberración que hagan arriba nos va a afectar a todos los que estamos hacia abajo. La historia de Pascua Lama representa integración. Los desafíos han sido abordados y superados a través del diálogo, el trabajo en equipo y el compromiso de todos los involucrados. Pascua Lama, en armonía con el medio ambiente y la comunidad. ¿Esa va a ser de qué dimensión? Aproximadamente de 3 kilómetros por 2 kilómetros de ancho. Esto que podemos ver acá es el edificio principal en el lado chileno, que es el edificio de mantenimiento, un edificio bastante grande. Esta es la primera etapa de reducción de tamaño del mineral. Son las chancadoras que están en Chile. Bajo estas chancadoras existen unos piques de 50 metros de altura que descargan a una correa que lleva el mineral desde Chile hasta Argentina a través de un túnel de 5 kilómetros de largo. La idea de todo este proceso es liberar
la partícula de oro, una vez que la partícula ya está separada de la roca, para la dilución del oro se usa el cianuro. El cianuro tiene la característica de diluir el oro, ¿ya? El cianuro, que es un producto que es altamente tóxico, pero que sin embargo estamos contemplando un proceso para destruir el cianuro. Aquí tenemos la planta de destrucción de cianuro, ¿ya? Y un poco más abajo se ve la planta de neutralización. Entonces todo el agua que pasa aguas abajo hacia el tranque ya va regularizada, ¿ya? Entonces lo que hacemos acá es tomar esta agua regularizada y volverla a usar en el proceso. De tal manera que existe un circuito cerrado entre el tranque de relave y la planta de proceso. En el lado chileno, alrededor del depósito de estériles, en este sector y en este otro sector norte y sur, tenemos 2 canales de contorno muy grandes que van a evitar que las aguas superficiales que puedan escurrir desde estas laderas toquen este depósito de estériles. Esas aguas superficiales que están sin contaminar van a ser pasadas directamente hacia el río del Estrecho sin ningún tipo de contaminación. Hace 10 años ya había intentado acercarme a una mina de cobre americano-japonesa en esa región. Se me prohibió la entrada y fui expulsada por guardias armados y perros. Esta vez las puertas se abrieron con facilidad. Barrick Gold presenta a sus ingenieros y el enorme avance de las tecnologías industriales. El saber científico se ve como certitud, considerado como la única verdad posible en el mundo actual. Esta visión tecnológica descarta la palabra de los campesinos, que proviene, sin embargo, de la experiencia cotidiana y ancestral del territorio. Es que muchos consideran que si el desierto de Atacama no ha avanzado aún más hacia el sur es gracias al Valle del Huasco, donde el río del mismo nombre alimenta con sus aguas a los 70.000 habitantes de las comunas de Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco. Las uvas de conocidas marcas de pisco y vino surgen aquí, así como deliciosas aceitunas y aceites de oliva. Pero muchas inversiones ahora están en jaque a la espera de que se defina si el proyecto de Pascua Lama va o no, ante los temores de que su operación contamine las aguas. Los dardos de algunos regantes del valle ya no son solo contra la Barrick, sino también contra la Junta de Vigilancia de la cuenca del río Huasco, que firmó un protocolo de acuerdo con la empresa por el que obtendrá $60 millones si el proyecto se aprueba. Yo quiero seguridad para mi gente. ¿Y cómo lo logro? Estando ahí metido, en el medio del huracán. Así lo logro. Por lo tanto, no creo que nosotros nos estemos vendiendo. Somos la peor aguja para la empresa. Es un ejemplo para el resto del país y para el mundo. La empresa, por un lado, se entrega y nosotros como ciudadanos exigimos nosotros tener el control sobre la calidad de las aguas y del proceso de la mina. Cuando se llegó a un acuerdo, se firmó un protocolo en Santiago. Como le digo, yo estaba en la Junta de Vigilancia, también firmé el protocolo, en el cual Barrick se compromete a no contaminar. Y en caso de contaminación, se para la mina de inmediato. Eso está escrito en Santiago en un protocolo, en una notaría. Y creo que Barrick cumplirá si eso pasara. Todo el norte de Chile es minero. ¿Para qué estamos con cosas? Y si no fuera la minería del norte de Chile, la arena no produce nada. Entonces, tiene que seguir su ritmo. Pero haciendo las cosas bien hechas. Tratando de no contaminar, en fin, todo lo que hoy hay que hacer para poder producir y que no moleste a nadie. Así que yo estoy totalmente de acuerdo con Pascua Lama. Yo creo que esto no corre un riesgo producto de un proyecto. Al contrario, el beneficio va a ser mayor. Entonces, es por eso que confío además en mi país, confío en la legislación, confío en la buena fe y confío en la técnica. Durante largo tiempo, la mayoría de los agricultores se opuso a la mina, pero la compañía logró convencer a una gran parte de ellos. El acuerdo firmado entre una multinacional y la organización local de agricultores compromete una región entera del país.
sin intervención del Estado ni de las autoridades regionales. Entonces, la tierra minera de unos no es la tierra que nutre de los otros. Carlos me habla lentamente. Dice el tiempo cíclico de los cultivos, el respeto por la naturaleza, la responsabilidad de los hombres en las catástrofes anunciadas. Cuando los inversionistas, el dinero, las excavadoras, la dinamita, las grúas inmensas se despliegan, es posible todavía un lenguaje común entre esos dos mundos. Uno tiene relación directa con estos dos seres, que es la tierra, que es la madre tierra, la pata joiri, y el agua, para poder tener el barro, que es puri, el agua. Están las dos para poder cobijarte. Entonces esto es estar en contacto con tus creadores. Cuando niños nosotros vimos los ríos, nos bañábamos y luego fuimos viendo que estos ríos fueron disminuyendo y contaminándose con otras minerales. Y bueno, nos encontramos con vecinos y ellos también nos cuentan que en su pueblo pasa lo mismo. ¿Y no te parece que sería importante que yo intentara aproximarme de la máquina? Porque en la posición que estoy puedo ir, ¿no? Uh-huh. Puedo interrogar a los que mandan, a los representantes de la Barrick Gold. Uno lo que conoce es el nombre de una empresa, pero no conoce las personas. Y en esas empresas gigantes hay personas también. Por otro lado, no puede ser que esta gran máquina venga y aplaste a todo este grupo de gente porque su interés es solamente el oro. Entonces, esa también es la invitación a llegar ahí y conocer de parte directamente de ellos cuál es cómo les está afectando. Te llaman, contesta, no hay problema. Hola, ¿cómo le va? Barrick Gold es la empresa más importante del mundo en la extracción del oro. Explota 5 minas en América Latina, 9 en Estados Unidos, 5 en Australia y 5 en África. Tiene un volumen de facturación de 7.9 mil millones de dólares en promedio anual y una producción de 8.1 millones de onzas de oro previstas para 2010. Más allá de las cifras, de las cotizaciones en la bolsa y de su estrategia de implantación, ¿cuál es el verdadero rostro de esta compañía? I became Canadian because I felt when I was 18 years old and I couldn't speak English. I came here as an immigrant. I went to university the first day and people embraced me and people loved me. And I came from Europe where people hated me and people excluded me. I came after the war. I've seen hunger, devastation, murder, death, and to me Canada was a dream for which I had to fight. Why I'm an entrepreneur, I don't know. I guess it's probably the only thing I was good at. I was a bad student, I was a bad mathematician, I was a bad athlete. It didn't take an Einstein of business, and I probably was a pretty good businessman. It's one of the only things I do well.
and I bought a gold mine at the very bottom. And because I'm not a miner, I looked around for top miners, and I found a fantastic person called Bob Smith, who became my partner, who was a magnificent miner, a typical Canadian miner whose father, whose grandfather was miners, who were born in a mine, whose son was killed in a mine because it was going to be his only son was killed in a mine. There was a collapse of rock, and he got killed at age 19. So he was a real miner. He had the morality, the professionalism, the love of mining. And I was a pretty good businessman, and the two of us, we got lucky and became the world's biggest gold miner. Pero, ¿qué piensa usted sobre la inquietud de los habitantes del valle? But you can't stop progress. You can't stop evolution. Yes, I accept that some people are concerned. It is our job to make sure that those concerns are not real. But some people may be hurt. The question is the majority benefiting or not? There is no progress possible without change. And change, by definition, means that some people may not be able to cope with the change. So, of course, there is change. Of course, an elderly Indian's lifestyle will change. But for that, 1,000 families will be able to educate their children and look to a different future. You can't hold back progress. And you know, Carmen, there's a very profound and very stupid little statement that I always use. There are no free lunches in this world. There are no free lunches. Everything we get, there's a little price to be paid. The question is, do you want the lunch or you don't want the lunch? And so progress is like that. There's no free lunch in this world. I don't think it's a trade-off, water against gold. Every industry, agriculture, animals, cows, construction needs water. Without jobs, people will die of hunger. With jobs, hopefully, and with prosperity, we can create enough social wealth to try to solve problems. Fue muy largo llegar hasta Peter Munk. Olvidamos muy seguido, embriagados de caricaturas y estereotipos, la importancia de escuchar las ideas, la voluntad, las convicciones de las empresas. El encuentro con Peter Munk despertó en mí muchas preguntas y tuve necesidad de compartir mis dudas con el equipo chileno, Consuelo, Cristian y Mauricio. Yo me imaginé que íbamos a encontrarnos con un patrón de una mina de oro, o sea, que brillaba, ¿no? Que tenía joyas, casa, acumulación, su familia trabajando en la empresa. Es todo lo contrario. No es lo que yo pensaba, que más vale a lo mejor en estas investigaciones no acercarse tanto al otro lado, ¿no? Pero si era el socio de Bush, era socio de un traficante de armas de Siria. O sea, no podemos ver solamente una parte de las cosas. Y aparte que él puede ser todo lo bueno que tú quieras, digamos. El problema no es que sea un buen padre, un buen abuelo, lo que sea. El problema es lo que personifica, la relación de poder que él establece con el resto. Él cumple un rol. Y el rol es que a nosotros nos llevan los recursos naturales, a nosotros nos dejan pocos impuestos. Ese es el rol que cumple para mí. Y tiene razón porque el sistema en el fondo, o sea, no es los buenos o los malos, ¿no es cierto? Es el sistema. Sea bueno o sea malo Peter Munk.
¿no? O sea, él puede ser una buena persona. Y eso... Y a mí me pasa no solamente con Peter Munk, sino con todas las otras personas que entrevistamos, que siempre me quedo con la sensación de que tienen razón, bueno, cada uno de ellos. Todos construyen su discurso. Más, el Estado chileno tiene construido un discurso, Peter Munk lo tiene, la Barrick ha hecho un esfuerzo inmenso por construir un discurso de apoyo a la comunidad, de protección del medio ambiente. Entonces, aceptemos la credibilidad de lo que dicen, pero investiguemos lo suficiente para saber si efectivamente es así y va a ser así. Yo, que siempre busco resaltar el papel de los hombres en la historia, terminé sin embargo por aceptar que el análisis de la lógica y del funcionamiento de la economía globalizada era más importante que la calidad de los hombres que la encarnan. En Chile es en 1990 cuando esta política se desarrolla y generaliza. Es en ese momento que se produce el boom de las inversiones extranjeras en la industria minera, al inicio de la democracia y de la concertación. El año 90, un poco menos del 50% de la población vivía en condiciones de pobreza. Cuando asumen la concertación, nuestro diagnóstico es que Chile requiere crecer. Y para crecer hay una sola receta, que es invertir. Y la tasa de inversión en Chile era muy baja. Los empresarios chilenos invertían poco. Por lo tanto, la inversión extranjera fue desde el inicio vista por nosotros como una palanca de desarrollo muy importante. En un doble sentido. Por una parte iba a traer el capital que requeríamos, desarrollar vía inversión ciertos sectores productivos, y segundo iba a traer un conocimiento, una forma de hacer las cosas que también nos era atractivo, desde una perspectiva tecnológica, pero también desde una perspectiva de relaciones laborales, de relación con el medio ambiente. En general, la empresa transnacional era mucho más consciente de las restricciones ambientales, de la importancia de tener buenas relaciones laborales, de lo que eran nuestros empresarios chilenos. Por lo tanto, creíamos que la inversión extranjera tenía un crucial aporte que hacer y fuimos muy activos en fomentar la inversión extranjera. Obviamente que este tipo de discursos genera contradicciones con otros que dicen que hemos entregado nuestras riquezas a este neoimperialismo. La pregunta es al revés. ¿Qué hubiera pasado si no hacemos nada? ¿Qué hubiera pasado si no hacemos esta verdadera alianza estratégica entre un país chiquito al fin del mundo, que no puede distraer sus recursos normales de salud, educación, recursos para la tercera edad, etcétera, para invertirlo en un negocio de alto riesgo? También teníamos que hacernos cargo de la evolución del mundo y no quedarnos anclados en las recetas de nuestros años dorados de jóvenes que aspirábamos a tomar el mundo por asalto. Muy duro porque nosotros fuimos derrotados bajo una condición, y cuando tuvimos la posibilidad de administrar Chile, el mundo había cambiado. Entonces, hay que ser honesto, hay que decir, mire, sí, ya venía la globalización, ya habían los computadores, ya estaba todo. ¿Qué hacíamos nosotros? ¿Pensar un país remoto o pensar un país de futuro? Y lo que hicimos fue pensar un país de futuro. Izquierda o derecha, el poderoso torrente de la racionalidad neoliberal arrastra a todo el mundo. Desechadas las ideas del Estado protector, de las ventajas sociales, de la reforma agraria, de la nacionalización de los recursos naturales, de la autogestión. El nuevo credo tiene por nombre el mercado, el consumo, el provecho. En Chile nada resiste al avance de esta máquina triunfal.
En la mina de Pascualama, para obtener 1 gramo de oro, hay que explotar, excavar y seleccionar 1 tonelada de tierra y de roca. Un anillo de compromiso de 10 gramos levanta 10 toneladas de tierra. Y cerca de 80% de la producción de oro sirve para fabricar joyas. El precio de la onza no deja de aumentar. Pasó de $400 en 1990 a 1.200 en 2009. En las regiones pobres del Valle del Huasco, ignoradas antes del descubrimiento del oro, la población intenta acceder a una parte, aunque sea pequeña, de esa riqueza prometida. Vallenar cuenta con 70.000 habitantes y 17% de desempleados. El Estado no protege el empleo, ni garantiza una verdadera educación, ni salud pública de calidad. Entonces, frente a ese vacío, ¿cómo es acogida una empresa que abre la oportunidad de una vida mejor? Oye, ¿cómo andan las cosas por acá en Vallenar? Bueno, acá está como bien entretenido ahora que se aprobó el proyecto de Pascualama, está como bien movido con respecto a lo que es la pega, los jóvenes andan presentando sus currículos. Ah, ya, están más ligados De hecho, al trabajo. hace poquito tuvimos una reunión y era para los dirigentes, pero llegó mucha gente que en realidad me dio bastante risa porque estaban los que antes estaban en contra de la minera. Y todos como que, bueno... ¿De Pascualama? Claro, cuando... Sí, pues sí. Muchos han mencionado todo que... está listo, todos quieren subirse al carro de la victoria, digamos, así que todos estaban con la minera, que fue bien divertido, pero... Pero para las personas va a haber trabajo allá arriba también, en Pascualama. Bueno, al principio son como 3.000 más o menos los trabajadores que se van a llevar para poder... empezar las ¿De la construcciones. región? ¿De acá mismo de la región o de afuera? Mira, la idea es que sea la mayoría cumpliendo el perfil de acá. No, ojalá. Pero cumpliendo los perfiles y sobre todo salud, las capacitaciones a que corresponda, Claro. la idea es que sea la mayoría de acá, local. Porque tú sabes que todo Vallenar se destaca por ser Vallenar sin papá, porque todos los papás están trabajando afuera. Hola, muy buenas tardes. Un saludo muy especial de Televisión Nacional de Chile a la tercera región, a la región de Atacama, distrito número 6, que corresponde a las comunas de Caldera, Vallenar, Tierra Amarilla, Freirina, Huasco, Alto del Carmen. Yo quisiera entrar de lleno de inmediato a un tema que es bastante polémico en la zona. Se trata del proyecto Pascualama, donde está en conflicto temas de fondo, el concepto medioambiental, el concepto de la producción, el concepto del empleo. Quisiera partir con usted, ¿apoya este proyecto o no? No puede ir Pascualama, no puede ir, porque contamina 2 valles. Lo importante es que llegue a un entendimiento con las personas que se puedan ver afectadas, que son los agricultores de nuestro valle. Si existe ese entendimiento, yo creo que es posible. Es que los agricultores en este momento... No podemos dejarle esta tremenda responsabilidad a los agricultores. Los agricultores... Permítanme un minuto. Tenemos 3.000 desempleados. Diputado Robles, a ver, aquí hay un tema bastante... Mano de obra de Vallenar es muy difícil que puedan, de la provincia es muy difícil, porque nosotros tenemos un alto porcentaje de cesantes que son mayores de edad. Es decir, para ir a la altura hay que tener... No van a pasar los no van a pasar las exigencias. Se necesita entonces mano de obra calificada que no existe. Que no existe. Puede ser Pascualama podría ser un polo de desarrollo importante para la zona. Podría ser. Pero usted no cree eso. No, claramente no. Ante el riesgo de tener un valle que hoy día produce y que tiene 8.000 empleos sustentables, yo no arriesgaría tener 8.000 cesantes más en el valle y enfermos por producto de la contaminación. Señora Torres, entonces, ¿cómo se soluciona la cesantía? Hay zonas como Freirina, por ejemplo, 1 de cada 3 personas prácticamente es cesante. Los argumentos del crecimiento y del empleo a favor de la instalación de la mina dividen incluso al equipo y los puntos de vista se enfrentan. Mi generación no tomaba en cuenta la cuestión ecológica. Hace 30 años, la salvaguarda de la naturaleza no era una preocupación y la prioridad absoluta hubiera sido el empleo.
cuestión que sigue siendo fundamental. Es necesario recurrir a un economista. Sebastián Insúa trabaja para Terram, un centro de investigación sobre el impacto de los grandes proyectos industriales. Entonces, yo no entiendo realmente si es que la minería genera empleo o no genera empleo. 5.500 empleos durante la faena de construcción, 1.600 durante la etapa de explotación. Lo que ocurre es que, por las características de los procesos mineros de hoy en día, los grandes procesos, nos estamos refiriendo, no genera gran cantidad de empleo. Piensen ustedes que la minería es el segundo sector que menos empleo genera en Chile, a pesar de ser la actividad que representa casi el 10% del PIB. Tiene un 1,2% de generación de empleo. ¿La agricultura genera más empleo? En general, la agricultura siempre ha generado más empleo que la actividad minera. Si Pascua Lama estuviese ubicado en otra zona, probablemente nuestra perspectiva sobre el proyecto sería distinta. Pero hoy día está instalado en el Valle del Huasco, y ese Valle del Huasco tiene una actividad agrícola que es bastante grande. Según las estimaciones que hemos obtenido del Ministerio de Agricultura, la actividad agrícola del Valle del Huasco va a generar en promedio de aquí al futuro $116 millones por año. Pero este ingreso por agricultura se considera un ingreso en paralelo con el ingreso minero, no son incompatibles el uno con el otro. Si uno mira solo el proyecto Pascua Lama, sin mirar su entorno, vamos a obtener los millones de dólares que obtengamos por impuestos, los empleos y todos los beneficios que eso reporta. Pero eso podría tener un impacto, y ese impacto está asociado a las repercusiones que tenga sobre el uso del agua, sobre las reservas de aguas futuras y sobre la contaminación de ese recurso. Si tú contaminas el recurso agua, los primeros que van a desaparecer ahí va a ser la agricultura, porque nadie va a estar dispuesto a consumir productos que vienen de un valle que se alimenta de agua que está contaminada por una empresa minera. Pero la Barrick ha asegurado que eso no va a suceder, que no va a contaminar. Siempre los proyectos lo aseguran, pero cuando uno mira la historia hacia atrás, puedes ver, por ejemplo, que el Indio tuvo 2 escenarios de impactos ambientales por cianuro entre el 93 y el 97, que afectaron Vicuña, La Serena y Coquimbo, por ejemplo. Ves que en Perú otra mina de la Barrick también ha entregado datos de contaminación por mercurio, por ejemplo. O sea, una cosa es la buena intención y los deseos porque eso no ocurra y tratar de hacer todos los resguardos, pero otra cosa es lo que ocurre en la realidad. La minería del oro es muy contaminante por el tipo de insumos que utiliza. Y hay un riesgo alto de que se puedan contaminar los cursos de agua. En tiempos del capitalismo financiero, los inversionistas y los dividendos esperados determinan las elecciones estratégicas de las compañías. La extracción minera necesita inversiones previas inmensas, y Barrick Gold es considerada como la empresa minera de oro más rentable del mundo. Los inversionistas no tienen rostro ni nacionalidad. ¿Cómo pueden integrar el principio de precaución si desconocen las consecuencias locales de sus acciones? David Duhamel, economista y profesor en París, se interesa particularmente en el mercado financiero. If accidents happened, unforeseen events that transform Pascua Lama into an ecological mess or even an economical mess water-wise for the valley. I mean, there's no way of responding to speculation or risk. I mean, that's our objective, is to have a zero incident, no safety accidents of any kind or environmental. But what the bond of trust is that there was a discussion and a debate. Many opponents say there is not enough water for both the mine and the valley. They say they guarantee water, but they cannot do so. What happens if they cannot? Time will tell. I think over time,
people will be assured that the quantity of water will be there, and hopefully the quality of water will be enhanced. I mean, you can't say more than time will tell. Por no haber tomado en cuenta la experiencia y la opinión de los habitantes del valle, Barrick Gold se vio confrontada a múltiples problemas. La ley chilena exige un informe de impacto ambiental para obtener la autorización de abrir una mina. En un primer informe, la compañía no considera en el diseño de la mina la presencia de 3 glaciales. Para los agricultores y los pastores de la región, los glaciales alimentan desde siempre al río Huasco, asegurando su cauce incluso en los años de gran sequía. El menosprecio de esa realidad suscita la hostilidad contra la empresa. And I didn't even know there were glaciers there. But that's how the campaign was brilliantly created. The word glacier is possibly the last remaining reality of an esoteric concept of purity. If you ask a man on the street, name me an object that you associate with purity, glaciers is one of them. So you are hitting away at the most fundamental, deepest, profoundest emotional reality. And when they spread the pyramid letter, the NGOs, that we are melting and ruining the glaciers, 3 of my children called me and said, "Daddy, how can you be in a company that ruins glaciers in the Andes Mountain?" Antes la vida era fácil para los poderosos consorcios mineros e industriales. Nadie reclamaba aunque degradaran el ambiente y destruyeran la calidad de vida de las personas. Hoy, muchos opinan, discuten y salen a las calles para defenderse cuando sienten que algo puede perjudicarlos. Las autoridades de la Iglesia Católica respaldan la oposición a Pascua Lama, organizando misas y haciendo circular la carta pastoral Salvaguarda del Agua. Barrick Gold reestudia su proyecto. Recurre a glaciólogos y científicos reconocidos que proponen desplazar los glaciales para preservarlos. La resistencia al proyecto crece, se hace internacional. Con técnicas probadas en Asia, aserrarán los hielos, moviéndolos en cargadores frontales para luego llevarlos en camiones y adosarlos a un ventisquero más grande llamado Guanaco. Ice from those 3 glaciers will be excavated and conserved onto a 4th glacier, and the amount of ice that's going to be moved is about 10 hectares in area and about 950,000 cubic meters in volume. Ellos plantean en el estudio una propuesta de trasladar los glaciares del lugar. Y eso ya fue en realidad una de las cosas que causó más revuelo, digamos, del punto de vista de las características de este proyecto. Mucha gente consideraba que era un insulto a la inteligencia plantear esto de trasladar glaciares. Y esto fue una escalada de manifestación, de expresiones de distinto tipo de repudio al proyecto. Y acá en la zona, por ejemplo, desde los tiempos de la lucha contra la dictadura, que no se realizaban movilizaciones tan masivas. And through the discussion and the permitting of the project, there was widespread concern
about how that would be done. A number of experts from both Chile and beyond agreed that it was feasible. But through the process, we agreed that we could revise the pit limits. We could carve the mine in a different way. Toda la zona altoandina, toda la zona cordillerana es como una gigantesca fábrica de agua que funciona con nieve, que funciona con montaña y de hecho la nieve es clave. Por eso es que en su momento Barrick Gold lo que quería hacer era trozar glaciares para llevarlos, por ejemplo, a Guanaco, pero nadie pensó en el ecosistema de hielo. Y en realidad Toro 1, Toro 2 y Esperanza son parte de un ecosistema de hielo muy complicado. Entonces vos podés trasladar el hielo, pero ¿cómo hacemos para convencer a las nubes? Porque las nubes tienen la manía de fabricar nieve. ¿Cómo hacemos para convencerlas de que ellas tienen que escuchar a Barrick Gold? Entonces hay que decirle a la nube, esta nieve que cae ahora sobre Toro 1 y Toro 2, usted va a tener que desplazarse y hacer caer nieve desde este otro lado. Minería en una zona cordillerana como esta, en la región de Atacama, es un experimento. No es que hubo siglos de minería de gran escala, pero se está experimentando con una fábrica que es frágil. Eso yo creo que es casi la síntesis del drama, porque una vez que vos rompiste una fábrica, no hay presupuesto de la nación, no hay tecnología, no hay inversión. Y la tragedia de todo esto es de que una cosa hecha durante 20 años te destroza culturas hechas durante milenios, y te deja destruida una fábrica que en tiempos humanos no se va a recuperar. Cualesquiera sean los obstáculos, lo que pone en juego una mina es demasiado importante. Aún más cuando el precio del oro está en constante aumento. El último informe presentado por Barrick renuncia al transporte de los glaciales y define los límites de la mina unos kilómetros más lejos. El gobierno da luz verde al proyecto. Aunque en el conflicto de los glaciales los adversarios de la mina lograron hacerse oír, el Estado todavía no adopta una política nacional para su protección. Bajo la máscara de la modernidad se esconde siempre la misma historia. Desde la conquista española, la voracidad de los imperios se abate sobre las tierras indias de América Latina. Salvo que hoy día, aunque la apropiación de los recursos naturales puede todavía desatar guerras, la mayoría de las veces se lleva a cabo por medios perfectamente legales. ¿Acaso las leyes que preservan las tierras y la cultura indígena cuentan menos que aquellas que regentan las explotaciones del subsuelo? La verdad que estamos en el territorio de la comunidad dieguita Los Huascoaltinos. Ahí se dice Estancia Huascoaltino desde el año 1903. Eso significa que el año 1903 el Estado de Chile reconoce la propiedad dieguita Los Huascoaltinos, de cuyo dominio se tiene antecedentes desde el siglo XVIII. Los primeros antecedentes corresponden al año 1750, en donde la corona española le reconoce la propiedad que los dieguitas huascoaltinos han tenido desde tiempos inmemoriales. La empresa minera que está instalada hacia arriba de esta quebrada es el proyecto minero El Morro, de la empresa Extrata de nacionalidad suiza, y se ha obtenido una servidumbre de 10.000 hectáreas que permite sacar del control territorial de las comunidades una vasta zona territorial, en particular aquella donde se encuentran los cursos de agua. Actúan como si fueran propietarias de las tierras, en circunstancia de que tienen derechos para explorar y explotar los yacimientos mineros que ahí se encuentran, pero no tienen derecho a confiscar la tierra que es de propiedad indígena.
Como ustedes vieron, hay un portón y esa suele ser la modalidad que utilizan las empresas mineras tan pronto se instalan en territorios privados, ya sean indígenas o no indígenas. Suelen cerrar los accesos supuestamente por medidas de seguridad, pero en definitiva lo que hacen es impedir el libre tránsito que las comunidades indígenas han tenido por su territorio, en el cual la comunidad desarrolla actividades ganaderas y silvopastoriles cuya característica precisamente es el tránsito, es la transhumancia, para poder usar estos pastos de cordillera que van saliendo en las inmediaciones de los cursos de río. Nancy Yáñez es la abogada de la comunidad huasco-altina en varios procesos emprendidos en contra del Estado chileno para la protección de sus derechos territoriales. El país ha firmado la mayoría de los tratados internacionales que garantizan los derechos a la tierra y a la cultura de los pueblos indígenas. Sin embargo, los procesos contra el Estado y las empresas privadas son sistemáticamente perdidos y el poder impone su modelo económico en el corazón mismo de los territorios comunitarios. Te estábamos esperando. ¿Cómo queremos vivir? El gran desafío. ¿Cómo queremos vivir? Lo que hace en este tiempo el sistema político es aplicar un modelo de desarrollo que tiene que ver con la sobreexplotación de los recursos, que ellos le ponen recursos, terminología que se usa en el ámbito comercial. Todo recurso, o sea, la tierra es un recurso, el agua es un recurso, y por lo tanto yo, bajo esa óptica, el recurso humano, yo puedo explotarlo. Y ahora, cuando entra a funcionar el famoso proyecto, ¿cierto?, Pascualama, ¿cómo podemos ver que una cantidad de toneladas de oro se la llevan y, en el fondo, qué estamos haciendo con nuestros recursos? Esa sobreexplotación, en el fondo, llevó a que algunas personas pudieran hacerse ricos y otros no, y otros seguir o acrecentar la pobreza. Nuestras familias, en busca de mejor vivir, se han ido a la ciudad y nos hemos visto desintegrados también. Hay una desconexión con nuestra gente, con nuestras familias, porque nos perdemos sucesos, nos perdemos ceremonias, momentos importantes de la comunidad que nos hacen sentir parte de esa comunidad, pero por estar afuera nos debilita, nos quiebra ese espacio también. Nosotros no ambicionamos ese enriquecimiento. Lo que nosotros sí deseamos es mantener nuestro territorio bien, que nuestras futuras generaciones, nuestros hijos puedan valorar el tesoro que significa la cultura. Pero también es una realidad que los pueblos originarios, sin la tierra o sin el territorio, tampoco van a existir. Si nosotros definitivamente no tenemos agua en este lugar, tendríamos que necesariamente emigrar. Y eso significaría, yo creo, que la última etapa de la desintegración y destrucción de este pueblo. Siempre creí que las relaciones tradicionales con la naturaleza solo eran una mitología del pasado. Esta noche, junto al Consejo de Pueblos Atacameños, comprendo que al contrario, su rechazo a concebir la tierra como un inagotable recurso es una sabiduría del futuro y constituye la parte irreductible de su resistencia. La compañía descuidó en un primer tiempo la opinión de los habitantes, segura de que su proceder es económicamente irrefutable. La desconfianza y la hostilidad se deslizaron por esa falla. Más adelante, Barrick Gold estableció lazos directos con la sociedad civil. Las comunidades en torno al proyecto también se han visto beneficiadas con diversas obras de mejoras en la infraestructura. Así se ha prestado apoyo a hospitales, se han construido gimnasios y se ha mejorado el acceso al agua potable. En cada uno de sus proyectos, Barrick se esfuerza por establecer puentes de diálogo y por generar confianza mutua con las comunidades vecinas.
Donde estamos es un lugar que anteriormente no era así, era muy por el contrario. Gracias al apoyo que hemos tenido de la empresa Barrick, nos entregaron todos los elementos, tanto de pintura como herramientas, en el mes de enero. Nos queda mucho trabajo por hacer, pero ya de partida, o sea, le damos la gracia, la infinita gracia a la empresa Barrick, el que haya entendido nuestro planteamiento o que nos haya dado esta oportunidad de poder embellecer esta villa. Y hace 6 años que nosotros estamos trabajando con la empresa, nos está apoyando mucho en lo que es capacitación, mejorar el entorno, mejorar la calidad de vida con lo que está ocurriendo acá precisamente en este sector, que es súper importante. Aquí pueden ver, pintando aquí, una pintora de gran trayectoria. Para ella esto le hace como una terapia y además ella quiere que el lugar sea un lugar lindo, bello, hermoso. Hemos pintado a veces hasta las 12 de la noche. Y eso, bueno, la mejor demostración del apoyo que uno puede tener. Don't you feel you need to do this community work and corporate responsibility stuff to gain governmental and the support of the opinion locally? But it's anyway, even if you didn't want to do it, you had to do it. It's in our interest. It's in our business interest. If you want to be welcomed and be a partner in the community, you choose to work with people, to work with the mayor, to work with government officials, to work with the NGOs, to bring a better benefit and an understanding of what mining can do. Because mining is not just about taking the gold and running. That's from a couple centuries ago, where people would run out to California and go in the river, and that's not a long-term business. Mining companies that say we choose not to do that. In our view, they don't have a long-term vision of building support and working with the community. En mi comuna no tenemos la conectividad y nuestros niños, nuestra gente está en desventaja con las otras comunas que pueden ir a un ciber, que tienen el teléfono, que tienen el televisor en la mano, que tienen todo. Y el primer proyecto que aprobó Barrick, y que yo debo felicitarlo y agradecerlo por eso, fue el tema del Wi-Fi. Se colocó Wi-Fi gratis en las 3 plazas más grandes nuestras, para toda la comunidad gratis los 365 días del año y las 24 horas del día. Y además en los 3 colegios más grandes también. Y con eso creo que estamos acercando una brecha, que es que nuestros niños también tengan la posibilidad de estar en igualdad de condiciones con los niños de las otras comunas. Por lo tanto, ahora en la noche, salir de acá a la oficina y ver que los niños están conectados. Ver a un caballero que el otro día me decía: alcaldesa, estoy tan emocionado porque hablé con una tía que de años que no hablaba, mi mamá también, y verla ahí, me decía, casi lloramos. Así que me venían a dar solamente las gracias por eso. Y creo que ya valió la pena que me escribieran de todos los opositores, que dijeran que yo vendí la municipalidad, que vendí la comuna, que abrí las puertas a barrio y todo eso. Creo que valió la pena ya con el señor que estaba emocionado contándome que se había conectado con una tía. That if you want to be in business for the long term and sustain your reputation, your overall reputation and your business, you can't take shortcuts. Wherever we operate, we have an open door to show what we're doing, to let people actually see what it is that we've accomplished. For our investors, and they go to all those places as well, to elected officials, to regulators, to NGOs that we're in partnership with, to the media, to whoever has shown an interest in wanting to see what exactly gold mining is about. La información no siempre circuló en esta historia. Aunque el control de la comunicación es fundamental, las empresas dudan en determinadas situaciones entre comunicar o no, para evitar la exposición pública. Es esta política del silencio que el Estado y la compañía adoptaron en la fase de negociación. Y entrevistas. En Bio Bio, la radio, están todas las opiniones. Somos independientes. El proyecto Pascualama se conoció a través de mensajes de internet que llegaban del extranjero. Entonces aquí había un proyecto que estaba tramitándose y no se hablaba de él. Fue una operación comunicacional de silencio pero espectacular.
Nosotros en la radio empezamos a preocuparnos del tema. Finalmente era una inversión gigantesca, venía información de Argentina que ya estaba involucrada, y uno llamaba a la autoridad y nadie te quería hablar. O sea, el intendente, el gobernador, los parlamentarios de la zona, nadie quería hablar del tema. Nadie, no querían hablar. Que no existiera. Entonces nosotros empezamos a sacar unas notas en la radio que eran algo como de ciencia ficción. O sea, hablábamos de algo que estaba ocurriendo en Chile, pero que existía solo para nosotros. Para nadie, para ningún otro medio más existía. No existía. La palabra Barrick, Pascualama era algo del ciberespacio que llegaba a través de mensajes de internet de afuera, ni siquiera de Chile. Eso duró un año, fácil. Y nosotros durante un año estuvimos varias veces tocando el tema. Y después ya aparece. Me sorprendió porque dije, bueno, ¿cómo funciona esto? El Estado no tiene poder. El gerente de la Barrick, al lado del ministro de Hacienda de Chile. ¿Cuánto pesa el uno y el otro? Yo creo que pesa más la Barrick, porque el ministro de Hacienda, finalmente, el ministro de Hacienda de un territorio así, y la Barrick puede estar en todo el mundo. Y puede, por lo tanto, después contratar a muchos ministros de Hacienda cuando pierdan su trabajo, cuando cambie el gobierno. Pero eso no es ilegal. Entonces en Chile lo que vemos es funcionarios públicos que trabajaron en áreas estratégicas y después te lo encuentras al año trabajando en los mismos sectores que debieron haber fiscalizado, y uno dice, sin sospechar para atrás, bueno, pero que tienen información privilegiada, que pueden capturar, por así decirlo, las vetas de esos temas y ponerlo a disposición de los privados para que hagan sus negocios. El neoliberalismo también es una manera, digamos, a mi juicio, de destruir el concepto de nación. Lo que yo te decía algo, o sea, aquí lo que importa es la lógica económica. Desde la lógica económica se explica todo. El Estado está para resguardar esto, pero como el Estado en términos ya no tiene nada que resguardar, sino simplemente dejar que estos actores funcionen lo más libremente posible, ya no hay nación. O sea, ¿qué nación puede existir si no tiene su agua, si no tiene sus recursos naturales? Más allá de Pascualama, ¿cómo se implanta esta lógica neoliberal? En Chile, en 1973, las armas cortan de tajo la experiencia de la nacionalización de las riquezas mineras, de la banca y de la gran industria, llevada a cabo por el presidente Salvador Allende. Estados Unidos reconoce su participación activa en el golpe de Estado que impone un nuevo orden económico. Los economistas chilenos se forman en Chicago, en la escuela neoliberal de Milton Friedman, e instauran la ley del mercado. Una vez aplastada la resistencia, las dictaduras ceden su lugar a gobiernos democráticos que continúan aplicando las reglas del modelo ultraliberal. Chile fue el laboratorio de este dogma económico en el mundo, saludado por los expertos y el poder económico mundial. Las empresas extranjeras encuentran entonces un país muy favorable a los negocios. Una de las primeras medidas tomadas por el gobierno es la reforma fiscal de los 90, que calcula el impuesto a las grandes mineras sobre los beneficios declarados y ya no más sobre el volumen de mineral vendido. Extrañamente, la mayoría de las empresas dejan de hacer beneficios. Es lo que ha descubierto Julián Alcayaga, economista especialista en taxación minera. Y de ahí para adelante las empresas extranjeras sabían que en Chile podían llevarse todo el mineral que quisieran sin dejar un solo peso de impuesto en Chile. Y aquí yo tengo un cuadro que fue presentado por el director de Impuestos Internos, donde muestra que entre el año 95 y el año 2003 las empresas extranjeras pagaron apenas $1.145 millones de impuestos. Pero en el otro cuadro muestra que es una sola empresa la que pagó el impuesto. Las otras 9 empresas no pagaron un solo peso. Pero ¿cuánto cobre se llevaron estas empresas? Aquí está reflejada en este otro cuadro. Se llevaron 21 millones de toneladas de cobre, lo que significa más de 120.000 millones de dólares al precio actual del cobre, sin haber dejado un solo peso en Chile. It seems that the level of royalties and the fiscality in countries
is a major factor in Barrick Gold's decision to invest or not? It's an incorrect statement. It's not incorrect partially, it's totally incorrect. I never, ever, just to show you how wrong you are, have I heard a subject that we can't go here, we got a great opportunity, a great mine, but royalty is high. We would sit down with the government and say, hey, we're investing $2 billion in your country, we're creating 5,000 jobs, we're going to pay over the life of the mine in 20 years X dollars of tax, please look at it. But we cannot do that if the royalty were too high. And the government can say, don't come, or they can say, we come. Y hay un pequeño detalle que mucha gente no lo conocía. Todos los inversionistas, ya sea australianos, sudafricanos, ingleses, norteamericanos, canadienses, donde fueran a hacer un proyecto minero en el mundo, tenían una glosa que decía pago de royalty, y en Chile era cero. Entonces, nuestros vecinos, Argentina, Brasil, Bolivia, incluso ya en Perú y en el Norteamérica se pagaba un royalty y dependía incluso del estado donde se desarrollara el proyecto. La excepción chilena opera durante cerca de 15 años, pero cuando en 2004 la opinión pública se entera que el cobre deja el país sin nada a cambio, estalla el escándalo. La clase política se ve obligada a actuar y proponer una reforma del sistema. Hace 3 meses se encendió la chispa de un debate que hizo detonar el ambiente de un sector como el de la minería, habitualmente alejado de la polémica. El gobierno ingresó el proyecto de ley que establece regalía minera ad valorem, más conocida como royalty. El fundamento que da origen a la iniciativa es que el Estado no recibe actualmente ninguna compensación por su extracción y posterior venta. Los empresarios de la minería, como se esperaba, se tiraron en picada en contra del proyecto de modificación de los tributos mineros. Para nosotros en la práctica significa romper una de las bases del modelo de desarrollo chileno al establecer un discriminatorio impuesto sectorial y premiar a la ineficiencia empresarial y castigar a las empresas más competitivas. ¡Votación! ¡Votación! Una extensa y accidentada sesión del Senado selló la suerte del proyecto sobre royalty minero. Al gobierno le faltaron 5 votos para que la iniciativa que fijaba una regalía de 3% a las empresas que extraen cobre siguiera su tramitación. Mandaré un nuevo proyecto porque el cobre y la minería tienen que contribuir al desarrollo futuro de Chile. Con 86 votos a favor y un aplauso de pie del ministro de Hacienda, finalmente se cerró la discusión, al menos en la Cámara Baja. La ley de Royalty 2 fue promulgada en la mina a tajo abierto más grande del mundo. Se necesitó mucha energía, debates agitados y a veces opacos a lo largo de esta batalla legislativa. El nuevo impuesto aprobado permite un mejor control sobre la declaración de beneficios, pero no es aún calculado sobre las ventas brutas. Además, las empresas tienen siempre la opción de elegir entre el sistema anterior y el nuevo. El Consejo Minero es el representante de la gran explotación minera y reúne a las 17 compañías del sector. Sé que esta gran discusión del royalty era como una gran trampa, ¿no? No afectaba a los que estaban pagando el 42%. ¿No? Y no afectaba a la minería. Ni no afectaba a la minería. Nosotros necesitamos que la minería sea rentable y competitiva. Y por lo tanto nosotros necesitamos tener una minería que compita en un mercado abierto, en un mercado mundial, sin restricciones. Y hoy día el 10% de los ingresos brutos del gobierno vienen de la minería. Adicionalmente, representamos el 20% del Producto Interno Bruto y prácticamente el 60% de las exportaciones del país. ¿Qué queda del poder del Estado cuando el capital privado controla la parte esencial de los recursos naturales? 15 empresas extranjeras poseen 78% del cobre, una empresa italiana 73% del agua
una compañía española 80% de la energía eléctrica y 95% de las riquezas del mar están en manos de conglomerados privados. Según el FMI y el Banco Mundial, Chile es el ejemplo a seguir para los países emergentes. Entre 1990 y 2008, el crecimiento anual fue en promedio de 5%. El Producto Interno Bruto por habitante pasó de $6.500 a $14.000. Sin embargo, ese desarrollo no benefició a todos. Chile es uno de los países más desiguales del mundo. Entre 127 países ocupa el lugar 114 y 10% de la población concentra cerca de 50% de las riquezas. El endeudamiento se ha generalizado. 80% de los hogares de Santiago no alcanzan a cubrir sus gastos corrientes. Sometidos al mercado, endeudados para sobrevivir, ¿cómo es posible pensar, juzgar, actuar? El pensamiento económico empresarial penetra todas las esferas de la vida. Esta nueva certitud deja poco espacio para el debate, por fuerza generador de conflictos, pero necesario a la democracia. Es gracias a esta política ejemplar que Chile es el primer país de América del Sur en ser invitado a la OECD, el selecto club de los países ricos. Yo creo que efectivamente los países que los nuevos que van llegando al club de los desarrollados son los que han tenido acuerdos sustantivos. Y por tanto practicar el acuerdo, convertir a la negociación en la virtud cardinal de la sociedad y garantizar a los ciudadanos que ya nunca más van a vivir en una sociedad en confrontación, creo que es una virtud muy importante. Probablemente no sea lo que más le guste al ideólogo, o incluso, y no lo digo despectivamente, al militante. Yo soy militante del Partido Socialista. Probablemente le gustaría un mundo más agitado, con más pasión. Pero lo que el ciudadano común quiere es vivir en un país en paz, pues no en un país en confrontación. Entonces, el que logra ser constructor de mayoría se gana para sí mismo larga estabilidad en el poder en Chile. Agua limpia, vida sana. ¡No a Pascualama! Desgraciadamente los gobiernos de Chile y Argentina se unieron y, saltando toda dignidad, se pusieron de rodillas frente a la Barrick, que es una empresa nacional, es transnacional canadiense. La máquina no es solo económica. Se ha convertido en una lógica de pensamiento que rige a la vez la forma de gobernar y el corazón de los hombres. Todo está vinculado. Lo económico y lo político caminan juntos. Las leyes legitiman el orden social, los gobiernos administran, los medios de comunicación cuentan la epopeya del progreso. La máquina penetra la sociedad y regenta la vida cotidiana. ¿Qué espacio queda entonces para aquellos que escapan a ese poder? No hemos visto realmente resistencia en el valle. Me parece que está muy triste esta historia. Pero yo no estoy de acuerdo. Ha habido mucha resistencia, mucha. O sea, nunca más en ningún lugar del mundo donde haya minería de alta montaña van a dejar de pensar desde el inicio en el problema de los glaciales. Lo que existe es una resistencia irreductible de los pocos que van quedando vivos, pero los otros se van yendo, ya, van abandonando. Pero yo tengo la misma sensación que la gente resistió y luchó mucho, que está cansada y que se siente avasallada y que viene encima la minería que los va a extinguir. Ahora hay que ver, yo no puedo asegurar lo que va a suceder ni cómo va a reaccionar la población cuando empiecen a pasar los camiones. No lo puedo asegurar. Hay dos visiones del mundo. Hay una y esas dos son... es imposible que dialoguen. Son paralelas.
vamos teniendo una línea que es el valle, el agua que se ve exactamente de dónde viene, cómo va, su potencia, su riqueza, su valor, y del otro una máquina, una lógica económica que no es solo económica, que es una lógica mental, una visión del mundo, bueno, ya sabemos, dominante. Pero yo no creo que sean dos mundos que avancen en paralelo. Yo creo que el mundo de la globalización está irrumpiendo en los últimos recodos del mundo porque han ido agotando los recursos naturales en las zonas más pobladas, más conocidas. Y se adentran cada vez más por los valles, por las montañas. La propia Barrick está en la trampa, en su propia trampa. Se fija donde hay... No, ¿qué vamos a hacer? O sea, van a descentralizar el agua, van a... ¿Hacia dónde va la humanidad en ese sentido? Se fija la codicia, el rey Midas, la tragedia del rey Midas, ¿la ubica o no? Que todo lo que toca es oro, que transforma el agua en oro, las plantas en oro, la comida en oro, y al final no tiene nada que comer, entonces se muere. Nada es simple nunca. En Pascua-Lama, Barrick Goldie aplica las medidas para preservar el medio ambiente y la agricultura. El cielo y la tierra deben sentarse a debatir, pero ¿quién puede representar a esos dos grandes actores mudos? ¿Quién zanja en los conflictos de intereses entre el mineral, el vegetal, el animal y nosotros? ¿Cómo lograr que la política reocupe su lugar? Así es como después de muchos años, en el mes de mayo de 2009, los gobiernos argentino y chileno, junto a Barrick Gold, anuncian el inicio de las obras de apertura de la mina. El precio del oro alcanza los $1.200 por onza. Para algunos es el final de la historia. Para otros es el avance inexorable del progreso. Cuando recibieron la noticia, Angelina, de que Pascua-Lama estaba ya, que se lanzaban las faenas, ¿qué sentiste? Imagínese que ya sentí. Hemos estado luchando, ¿de cuándo? Yo estoy luchando en 1991 contra esa empresa y a favor de la gente del valle. Pero resulta de que ahora ya, ¿usted se imagina qué podemos sentir nosotros? Impotencia, deseos de llorar, por lo menos yo. No sé la demás gente, pero yo pienso que sí, que todo el que tenga la mente bien puesta y el corazón bien puesto, que sea del valle, siente igual. Progress will always have winners and losers. And it would probably be the case in the Pascua-Lama mining operation. How do you deal with the losers? Particularly in Chile, the inequality index is one of the highest in the world, and Pascua-Lama will generate tremendous amount of wealth in the country. With no inequality. We have no CEOs making $100 million. Not one. So we do nothing but contribute to the equalization of that income and not the other way around. So why do you pick on me? Pick on the CEOs in Chile who make too much money. If our people in Chile, my manager makes too much money, I promise you he won't be there too long. He doesn't. I'm not picking on you, I'm just asking a question. I mean, you're looking at Pascua-Lama. We're employing thousands of people. We're employing people who came out of poverty, who had no jobs. I was stunned myself. The best argument really is the reality. I was stunned to hear that when we opened up Pascua-Lama with all the opposition that the NGOs fanned on false claims, in my opinion, we had 14,000 people in the first 3 days applying. Well, doesn't that show the need for jobs? Doesn't that show the desire of people
to get a better opportunity to educate their children, to improve their lot? Isn't that a good enough justification to be there? Whether I make gold or false hairpieces or light bulbs, people don't care. People want jobs. People are entitled for jobs. We are growing the population geometrically in the world. We've got to provide for them an opportunity to improve their lives. It can only be done by work. There's no other way. Governments cannot distribute if there's no wealth created to distribute. Distribution begins in wealth creation. And that's what we're doing. Leaving gold in the ground creates no jobs and no wealth. It's been there for 2,000 years and people starved. So why don't you support us and say, what a wonderful thing you're doing. And if I pay my CEO too much, then fire me and sue me. With each and every equipment, someone in Chile makes money. The guys who deliver it, the truck drivers who drive it, the guys who provide the fuel. Please, please, just open up your mind. Get away from that academic paranoia that anybody who is an industrialist is a criminal. Get away from the fact that we don't care as much about ethics as those goddamn professors in universities who think, I don't mean, please, I'm not. All right. But, you know, it is such a unequal debate. It is such an unequal debate because the guys who work their guts out, the guys who create wealth, the guys who create opportunities and jobs and prosperity for the millions that are born every year, never get any credit, never. They only get criticized, and you're right, they should be criticized, a few of them. But the bulk of them don't. Desde que la economía ocupa el lugar central en la escala de valores, el criterio del crecimiento como índice de desarrollo humano domina, convirtiéndose en el único paradigma invencible del progreso. Sin embargo, semanas después de mi regreso a Francia, recibo estas imágenes filmadas por un amigo en Vallenar. Sorprendente. La mina es una realidad tangible, pero lo que ella simboliza, más allá de ella misma, algunos no lo aceptarán nunca. Allons enfants de la batterie, les youths del roi est arrivé. Pase, no dejó mi amor, decía Pachamama, no a Pascualama, decía Pachamama, no a Pascualama, fuera Barrick del Valle del Huasco, fuera Barrick del Valle del Huasco. Barrick, entiende, el Valle no se vende. Con ganas, no más Panamá. Antes de comenzar este trabajo, la imagen incrustada en mi cabeza era la de una gigantesca explosión que hacía estallar la cima de la cordillera de los Andes. La fiebre del oro dejaba sin agua fatalmente a los pueblos y no me quedaba de otra que mostrar el fin del mundo. Pero muy rápido
comprendí la lógica que ordena hoy en día la relación con la tierra. Tuve la visión de que el rey Midas ya no tenía rostro. Ahora era el engranaje mundial que tritura incluso a sus diseñadores y voceros. Los términos mágicos, productividad, identidad, democracia, rentabilidad, civilización, se han convertido en un obstáculo para la reflexión. Solo en la escucha de la experiencia local puede nacer otro vocabulario. Este dibuja la existencia de un lazo indestructible para cada uno con la herencia humana y un futuro de ahora en adelante común. Nos obliga a pensar de otra manera nuestra relación con el mundo, a pensar al mismo tiempo en la salvaguarda del planeta y en la sobrevivencia de la humanidad. Poco a poco y contra toda expectativa, la palabra horizonte revive. La historia humana es un movimiento que adopta en cada momento crítico la forma de una decisión en el cruce de caminos. Es porque nada está escrito de antemano que el destino del mundo puede jugarse también en un pequeño pueblo del desierto de Atacama.